Bienvenidos a Héroes sin Capa, un apasionante proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá, donde descubriremos cómo cambiar el mundo sin necesidad de capas o superpoderes. Únete a nosotros en nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones, donde exploraremos la importancia del liderazgo con impacto social para transformar positivamente nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes sin Capa, el podcast de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Soy Francisco Trujillo, director de este gran proyecto para el año 2023, y hoy me acompaña Carlos Corredor, quien ostenta el cargo de Contralor 2023 en la JCI Bogotá. Carlitos, ¿cómo te encuentras hoy? Mi estimado Francisco, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, podcast escuchas. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Carlitos, me alegra. Bueno, te cuento que en este episodio tenemos el honor de recibir a un líder inspirador y comprometido con el desarrollo social y juvenil. Él es Darwin Farut Hoyos Palacio. Darwin es un profesional en planeación y desarrollo social y es magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Externado. A lo largo de su trayectoria ha dejado una huella en diversas iniciativas y proyectos que han generado un impacto positivo en comunidades locales e internacionales. Además, actualmente es gerente de juventudes del IDEPAC. Y hoy, junto con él, exploraremos sus experiencias y su visión sobre cómo el liderazgo puede impulsar cambios sociales significativos. Darwin, es un placer tenerte en nuestro podcast. Quisiera que nos contaras un poco de esa trayectoria, cómo ha sido, cómo empezó. Cuéntanos un poquito. Bueno, un placer estar acá el día de hoy para Carlos, para Francisco y para todas las personas que nos van a escuchar a través de este podcast. Les mandamos un saludo muy especial. Bueno, primero agradecerles por esta invitación tan especial. Y bueno, con el tema de la planeación y el desarrollo social, esto es un pregrado del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín, pero hay un antes. Resulta que antes de iniciar este pregrado, inicié a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Antioquia, porque me decía siempre un profesor, usted es muy bueno en matemáticas y en física, va a ser un gran ingeniero. Entonces ellos siempre lo guiaban a uno por ese camino del mal, llamémoslo así, pero no. Resulta que sí me apasionaba la ingeniería, tenía las habilidades, pero en el camino me di cuenta que tenía más una vocación hacia el servicio social y la comunidad y el trabajo para con jóvenes. Justo para el año 2011 iniciamos una campaña en el municipio de Entre Ríos, que es donde provengo, que se llama Entre Navidad, que trataba de darle regalos a cada uno de los niños del municipio y en tan solo un mes lo logramos. Y luego, en el año 2012, me postulo a ser consejero municipal de juventud. Ambos procesos enrutan mi vida hacia el servicio hacia la comunidad, en especial al trabajo con jóvenes. Y es allí donde posteriormente paso a una fundación que se llama Fundación Alpina y me contratan por trabajar con jóvenes, o sea, me pagaban por hacer lo que me gustaba. Y allí había una jefa que se llamaba Jessica Stephenson y literal durante un mes me pagó para estudiar la metodología marcológico, que era formulación de proyectos sociales. Es allí donde yo digo, a mí me gusta la planeación y el desarrollo social. Busqué en Google carreras con formulación de proyectos, con desarrollo social, me aparece esta carrera y así es como inicio. En esta experiencia tuya, tanto académica como humana, ¿qué ha sido lo fundamental para poder decir, hay que empoderar a los jóvenes, hay que darles un qué hacer? ¿Cuál fue como esa bisagra, esa piedra angular que Darwin Hoyos diría, esto es lo que hay que hacer para hacer un cambio, no solamente social, sino también un cambio mental en cuanto a una juventud, a una generación, para poderles dar actividades en desarrollo de una sociedad? Carlos, te cuento. Digamos que acá lo que es importante para poder motivar y empoderar a los jóvenes para que ellos generen un accionar o transformación positiva en sus comunidades, primero es creer en ellos, creer en todo el potencial que tienen, creer primero en que sus sueños se pueden convertir en realidad y darles a entender primero que ellos no solo son el futuro, sino que son el presente de su entorno. También con ellos construir la narrativa de que una transformación no solamente es la que es visible ante otras personas, sino que empieza por la de cada uno. Entonces, cuando uno dice que voy a transformar el mundo, el primer mundo a transformar es el propio. Entonces, cuando ellos se creen que ellos van a transformar ese mundo interior y empiezan a hacer rutinas, empiezan a hacer acciones pequeñas, que poco a poco empiezan a involucrar amigos, familiares, a sus compañeros de clases, a otros colectivos y a otros jóvenes, es donde ellos empiezan a generar una pequeña bola de nieve y empiezan a transformar su territorio y sus alrededores. Y lo otro, como lo decía Eduardo Galeano, a personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Entonces ese es el mensaje que siempre les hemos brindado, y es que con pequeñas acciones sí pueden transformar su territorio. Y esa es la manera en la que ellos se pueden empoderar
y se pueden motivar para generar ese cambio en sus comunidades. Darwin, muchas gracias. Bueno, a mí siempre me gustan los ejemplos. Me imagino que tú tienes en tu cabeza una de esas experiencias, una de esas historias bien bonitas donde la participación de los jóvenes ha tenido un impacto positivo en la comunidad, en un proyecto. ¿Nos podrías contar esa experiencia, la primera que se te viene a la cabeza? Claro que sí, Francisco. Se me vienen dos, una de años atrás y una del presente. Rápidamente, la primera se llama Haciendo la Tarea. Entonces, yo vengo de un pueblo pequeño en Antioquia, de 10.000 habitantes, se llama Entre Ríos. Allí, en el año 2013 a 2015, nace un proyecto que se llama Haciendo la Tarea. Y es un proyecto que busca generar un buen regreso a clases mediante la donación de cuadernos y útiles escolares a las comunidades del departamento de Antioquia que más lo necesitaban y que estaban relegadas por el Estado. ¿Pero por qué? Había presencia de grupos armados, tanto a las FARC, paramilitares, no había accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en el año 2015 fuimos a Ituango, donde actualmente en ese momento estaba todavía las FARC, uno de los mayores frentes a nivel nacional, y fue luego una zona de desmovilización y reinserción a la vida civil. Estuvimos en Nechí, ingresando por el río en unas trajineras, ya que no tenía otro acceso si no era fluvial. Estuvimos en la zona del Urabá, donde habían grupos paramilitares. Entonces eran situaciones difíciles, zonas rurales apartadas, y ese proceso a hoy sigue vigente. Son jóvenes que empiezan en Entre Ríos, pero que hoy está en más de 10 municipios de Antioquia, se unen, hacen una recolección en redes, en colegios, casa a casa, donaciones electrónicas, y llegan a recolectar más de 15.000 útiles escolares en su pasada edición, cerca de 30 millones para complementar temas logísticos, y se van a esa comunidad. Y hay niños que ustedes dirían, hoy no, un cuaderno vale 2.000 pesos, pero resulta que en esas zonas apartadas un cuaderno no es fácil adquirir. En Ituango nos pasaba que tenían que pedirle permiso a las FARC para bajar a la zona urbana cada 2 o 3 meses. Entonces imagínate, no pueden acceder a eso. Y el dinero que recibían era de Familias en Acción, y su pan vivir era de lo cultivaban. Entonces un cuaderno era una alegría. Un día fuimos a entregarle un cuaderno a una niña en la mitad del camino, y para mí era algo básico, o sea, eso valía 20.000 pesos, pero la alegría fue que cuando la niña abrió la bolsa, la niña empezó a saltar. Yo en ese momento solté una lágrima pues de alegría y decía, sí, estamos haciendo bien las cosas. A hoy el proyecto continúa, renova liderazgos, está Vanessa, Álvaro, Marianela, muchos jóvenes increíbles que están liderando esta causa, y que hoy se puede decir se está haciendo la tarea. La otra, brevemente, acá en Bogotá, con la cooperación internacional de Acdivoca y la Secretaría de Gobierno, se hizo un proyecto que se llama Banco Iniciativas Juveniles, y era para los consejeros de juventud, porque si bien por ley ellos tienen toda la incidencia y para promover la participación en sus territorios, en el caso de Bogotá, no tienen recursos y la ley no la trae. ¿Qué hicimos? Creamos un banco para que cada uno ejecutara iniciativas de 4.200.000, 40 iniciativas en temas de género, medio ambiente, cultura, formación, en colegios, y llegaron a todo el territorio de Bogotá. Entonces estos jóvenes, a través de 40 iniciativas, con este poco recurso, uno, lo administraron totalmente, aprendieron qué era lo público, pero también hicieron un accionar increíble en sus territorios, y eso se palpa, y vemos cómo un pequeño ejercicio de incidencia sí puede transformar de manera positiva a las comunidades. ¿Qué tanto la academia la has podido compaginar? Y en estos procesos que tú has llevado, ¿cuáles han sido esas dificultades de pronto para implementar, para poder desarrollar y, bueno, también podríamos decir, para poder dejar un impacto social? Porque pues al fin y al cabo la vocación tiene ese fin, ¿no? De transformar vidas. Perfecto. Bueno, ahí Carlos, con las dos variables que me contabas. Entonces, con el tema académico, sin duda la academia brinda muchos insumos y herramientas para poder abordar los diferentes retos y desafíos que se tienen a nivel comunitario, y, como tú lo decías, orientar de la mejor manera y de la manera más eficiente una solución. Porque digamos que la parte empírica, uno observa muchos líderes que hoy reconozco que sin pasar por un aula de clase hacen transformaciones increíbles, y se ve sobre todo en las comunidades y localidades más apartadas, donde son esos líderes sociales de mucho tiempo, líderes comunales, comunitarios, en las juntas de acción comunal, que lideran grandes avances. Pero claro, cuando uno logra combinar esa pasión y ese conocimiento empírico con metodologías, algo tan básico como es la formulación y la gerencia de un proyecto, que permite optimizar los recursos, permite prever soluciones o imprevistos, que asimismo va a permitir generar
una proyección a futuro y que también va a permitir, digamos, a través de la planeación de los procesos, va a permitir cómo generar capacidades instaladas. Porque ¿qué pasa de manera tradicional? Lo que tú decías, se detecta un problema que muchas veces no es el problema, sino que o sea, es el problema como tal, pero que es el evidente, son los efectos, pero no van al problema y a sus causas. Entonces, un ejemplo, usted dice, no, la drogadicción, el consumo de alcohol. Entonces, usted va a ese problema con los jóvenes, pero resulta que realmente los problemas y las causas vienen en temas familiares, temas de oportunidades, tema de quizás de salud mental previo. Entonces, la gente siempre va al efecto y va y juzga y genera campañas ya pues para el tema del alcohol. No, hay que bajar. Hay que generar entornos protectores, la salud es un tema más de prevención. Entonces, digamos que lo que genera la academia también son conceptos para tomar decisiones mucho más rápidas y efectivas, pero usted también enseñarle a otras personas. Eso también se trata la academia. La mejor forma de aprender es enseñando, entonces todos los días está aprendiendo, porque intenta transferir esas capacidades. Pero también lo que va a permitir esto es de transferir ese conocimiento, pero también de transferir liderazgos, porque cuando uno ya logra salir a la academia y tiene que salir de esa zona de confort y tiene que salir del territorio, también tiene que soltar procesos. Y ese es un problema de un líder. Un líder siempre quiere estar, siempre quiere figurar, y eso me pasaba. Yo no quería soltar mi territorio, Entre Ríos, hoy estoy en Bogotá. Pero eso permite también generar liderazgos horizontales, generar relevos generacionales, relevos en liderazgo, que ese es el gran reto también que tienen los líderes. Eso es inclusive una de las dificultades. Porque, ¿qué pasa? Ustedes observan liderazgos brillantes en organizaciones. Por ejemplo, en la emisora, ¿qué pasa mañana si Francisco se va? Y en ¿el podcast sigue mañana o se cae? Entonces ahí depende tu liderazgo, cómo está. Primero, si es de manera horizontal, si la información la compartes, si le enseñas a otros, y el día que tú te vayas no seas indispensable. Ahí se da cuenta que usted fue un verdadero líder, porque el proceso continuó. Y eso fue un pequeño la enseñanza que me dejó el proceso haciendo la tarea. Hoy, luego de casi 7 años, el proceso sigue y muchos líderes hemos estado rotando. Y eso fue lo bonito, que siempre todos sabían qué hacíamos, todos estábamos aprendiendo. Y eso se trata. Cuando el liderazgo se puede transferir, que es la gran dificultad, realmente se convierte en una potencialidad. Qué bonito, Darwin. Y hablando de ese trayecto que has tenido, de ese salto a la academia, ya a la comunidad, a enfrentarse a veces la teoría con la práctica es un mundo totalmente diferente, pero hablando de eso veo que también tienes unas experiencias internacionales. ¿Cómo va eso? O sea, ¿cómo eso te alimentó? ¿Qué diferencias hay con trabajar con comunidades aquí en Colombia, ir a países como Argentina y de pronto enfrentar unas culturas totalmente diferentes? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, acá se me vienen muchas cosas a la mente. A ver, primero es un tema del que los que nos estén escuchando, decirles, si ustedes tienen ganas de iniciar por el proceso de liderazgo, del tema social, recuerden que el liderazgo no solo es político, sino que si usted es bueno en algo, en un deporte, en lo cultural, en el emprendimiento, usted puede ser líder al motivar y movilizar a otras personas. Eso te puede llevar a que se te abren muchas puertas, no solo en tu comunidad, país, sino a nivel internacional. En mi caso, y gracias a los procesos de liderazgo que muchos han sido totalmente voluntarios, he logrado visitar Portugal, Chile, México, Argentina y Perú. Y todos han sido a través de un foro de juventud en Portugal, una beca de liderazgo en Chile, un voluntariado juvenil en México y mis 2 pasantías universitarias en Perú y en Argentina. Entonces digamos que una puerta abre la otra. Entonces, cuando yo me metía mucho en el tema y yo decía, no, yo tengo que potencializar este tema de la juventud, de esta experiencia, y claro, una puerta me abría la otra. También el tema de los objetivos del desarrollo sostenible me han abierto muchas puertas a aprender del tema. Entonces, digamos que, ¿qué pasa con el tema que tú me decías ya propiamente de que cómo es trabajar con otras comunidades? Entonces, primero, frente al tema de aprendizajes, digamos, me lo decía un profesor, 2 más 2 es igual en Colombia y en China, o cualquier raíz, cualquier fórmula aritmética. Entonces, digamos que cuando una persona se va a aprender algo en otro país, que por ejemplo me fui a hacer mis prácticas profesionales en Perú y en Argentina, no era porque el conocimiento fuera diferente, es porque la experiencia cultural me iba a ser diferente y me iba a transformar. Entonces, cuando me fui para Perú y trabajé en una fundación que se llama Intihuahua, que en quechua significa Niños del Sol, y es una fundación peruano-alemana. Primero conocí no solo la cultura peruana, sino que habían voluntarios de todos los países, son especial de Estados Unidos y de la zona de Europa. Yo era el único latino. O sea, era paradójico que en un país latino
era el único latino. De allí también fue algo muy importante y es que con las comunidades eran familias que vivían en una comunidad cerca a Arequipa, en Perú, 60 familias en las cuales trabajaban en ladrilleras, que es la economía del sector. Pero entonces estos niños tenían el riesgo de acceder a trabajar de manera informal o forzada en estas ladrilleras después de sus jornadas escolares o que no asistieran a la jornada. Aparte no había agua potable, recibían una sola comida al día o no la recibían completa. Entonces lo que hacía la fundación primero era satisfacer necesidades básicas. Ayudaban en complementos educativos, en temas alimenticios y en formación para la vida. Pero aparte de eso, yo llegué a trabajar con las madres de estos niños en un proceso de madres luchadoras y gestionar recursos para que ellas, a través de su proceso de costura, aprendieran y generaran recursos adicionales. Pero ¿qué es lo bonito de esto? Poder valorar lo mucho o poco que uno tiene, porque uno va a contextos diferentes en los cuales uno se da cuenta que uno es un privilegiado y que ese privilegio no se puede volver en costumbre ni nos puede nublar la empatía. Al contrario, cómo cada acción que uno realice día a día puede no solo transformar la vida de otros, sino inspirar a otros para que transformen la vida de otras personas. Entonces, lo que les decía, como si yo transformo la vida de una persona, esa persona va a transformar la vida de otros mundos, de otras personas, va a transformar otros mundos. Eso lo viví allá. En Argentina lo mismo, o sea, era otro contexto, pero que te nutre. Entonces, cuando uno viaja a otros lugares, valora mucho lo poco que tiene. Por ejemplo, en México me llevo siempre la historia de una niña que se llamaba Mayra, no sabía quiénes son sus papás, hoy debe tener 17 años, y era una niña que llega de un contexto de abuso y que la tienen que proteger, es como el ICBF, que allá se llama el DIF, pero entonces uno decía, no, si esta niña es capaz y dice que yo quiero cumplir, que quiere estudiar, que quiere salir adelante, y no tiene sus padres, yo digo, yo tengo que también salir adelante. O sea, entonces eso a uno lo cambia. Y hay una frase que me dice Robinson, que es el director de internacionalización del Colegio Mayor de Antioquia, que decía, el hombre que viaja nunca vuelve, vuelve otro. Entonces es esa persona que se transforma porque su forma de ver el mundo es diferente. Y hay un video que se lo recomiendo que se llama Alan por el Mundo, que se llama Carta a mí mismo cuando tenía 20 años. Y dice varias frases. Uno, no hay perspectiva sin distancia. Entonces, para usted poder cambiar su forma de ver el mundo y las cosas, tiene que salir de esa zona de confort. No solo fuera del país, usted saliendo a otro municipio del país va a cambiar esa visión. Y por otra parte, que no se puede tener una mente bondadosa si no se conocen otras culturas, otros contextos, y eso es muy importante. O sea, cuando uno viaja realmente se transforma la vida. Y eso me ha ayudado hoy a poder aportar esos conocimientos, inclusive culturales, a mi forma de ver, no solo Bogotá, Medellín, Entre Ríos, sino también el país y aportar un poquitico. Entonces, básicamente eso es lo que ha sucedido en esos intercambios. Sí, muy bonito, me parece muy bonita la frase de tu profe, sobre todo porque yo siempre he pensado que siempre vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Y uno por más que quiera, siempre está en una burbuja diferente y no sale de ella hasta que decide romper esos esquemas culturales. Creo que eso de salir y conocer otras partes del país, otras partes del mundo nos alimenta muchísimo. Y hablando de tus experiencias internacionales y digamos esa carrera exitosa que has tenido en el tema de trabajos con comunidades, ¿qué consejos le darías a nuestros queridísimos oyentes que deben estar encantados escuchándote para maximizar su impacto, ya que quieren trabajar en temas de liderazgo de comunidades, quieren trabajar en temas internacionales? ¿Tú qué consejo les podrías dar? Bueno, el consejo, y muy como iniciamos al inicio, que cómo potenciar a los jóvenes, primero que confíen en sus sueños, o sea, por más locos o descabellados que sean, hay varias frases que uno ve también en redes que van con lo siguiente, o sea, si alguien te dice que no puede, pues no desistas, porque quizás esa persona no luchó lo suficiente para lograr su sueño y no quiere decir que tú no lo puedas hacer. Entonces, cada persona es un camino diferente, es un transcurrir diferente, y hay personas que, por ejemplo, se gradúan a los 23 años, que es lo común en una universidad, en un pregrado. Hay otras que quizás lo realizan a los 28, a los 30, a los 40. Hay gente que se gradúa a los 23 y consigue empleo a los 30. O sea, la vida es muy variable y muy cambiante. Entonces, no las metas de los demás deben ser las mías, o el mismo ritmo o la misma meta que los otros tienen. Entonces, primero entender que tu camino es propio y que tienes que luchar con él, con las barreras que independientemente tengas, que sin importar tus recursos o tu procedencia puedes llegar muy lejos. En mi caso personal, mi madre, Mónica Palacio, mi padre falleció hace 25 años y mi madre, en su momento estábamos con mi hermano 5 y 4 años, y ella, con un salario mínimo porque trabajaba como madre comunitaria, inclusive le pagaban menos, nos sacó adelante. Luego ella con otra pareja tiene otra niña, hoy tiene 13 años, María José, y ella nos ha sacado adelante a los tres
y hoy pues tiene 2 hijos profesionales, trabajando. Entonces, sin importar de dónde usted venga, crea. Por ejemplo, usted dice, no, viajar fuera del país es muy costoso, claro, pero yo hoy les digo que en ninguno de los viajes yo puse un peso, todos fueron becas, intercambios, pasantías financiados por la universidad, por diferentes entidades internacionales, pero yo tenía siempre esa meta. En el año 2015 yo leí un libro que decía que los sueños o metas que no se escriben son como semillas sin tierra. Entonces yo ese día empecé a escribir y eso fue cerrando el año como mis propósitos del nuevo año, el 31 de diciembre, y coloqué que yo quería viajar fuera del país. No sabía dónde porque realmente no tenía los medios económicos, pero lo que yo hice también es que también leí después que del cielo no cae sino agua y que también hay que tener poder de atracción. O sea, si yo quiero que algo pase, debo generar pequeñas acciones para que así sea. Entonces, ¿qué hice? Si yo necesitaba salir del país, ¿qué necesito? Un pasaporte. Entonces, primero ahorré, conseguí el pasaporte en febrero de ese año, 2016, y en Facebook, literal, coloqué la palabra becas y convocatorias, por ejemplo. Y seguí todas las páginas y les di recibir notificaciones. Me presenté a todas las becas que ustedes no se imaginan, cursos, voluntariados, intercambios, pero me empezaron a decir que no. En un curso en México, no. En un curso para España, una beca que se llama Fundación Botín, tampoco. Pero cada vez perfeccionaba más la postulación. Y me presenté a la de Portugal y en una en Chile y pasé a las 2. Entonces, literal, yo era llegando de Portugal, 15 días en Portugal de un foro, y a los 8 días me estaba montando para Chile a una beca. Y ahí se empieza a abrir, eso se vuelve una cadena. Entonces era de no rendirme a la primera, ese el primer mensaje. El segundo es el poder de atracción. Si usted quiere algo, o sea, no solamente deséelo, sino que empiece a hacer pequeñas acciones, como les decía, el pasaporte. Piense usted qué es lo que quiere y empiece a hacer pequeñas acciones o adquirir algunos elementos para ello. Y como les decíamos, no desistan. Hay veces la vida a uno le da muy duro y le dice, no, usted no es capaz. Pero entre más le diga que usted no es capaz, al contrario, pues siga y si le toca caerse 3 veces, se levanta 4, pero nunca se rindan. Y si ustedes a hoy creen que el tema económico, que eso es un gran impedimento, que realmente lo hemos visto con los jóvenes, con muchas personas, no es el impedimento. A hoy hay becas, hay diferentes recursos, y si uno quiere, y si cabe en tu mente, cabe en el mundo. Entonces, como le decía un amigo mío, tu mundo es del tamaño que tú quieras que sea, y tu universo. Entonces, luchen por él. Y también la invitación es a que sigan transformando desde lo cotidiano. Entonces, como les contábamos, no crean que transformar el mundo es lo que hacen muchas personas famosas, pero ellas empezaron desde abajo, ¿cierto? Para poder llegar donde están es un escalón. Entonces no se salten la escala, hay que llegar paso a paso. Entonces sigan creyendo en ese camino, sigan haciéndolo con disciplina y empiecen por el mundo propio. Luego involucren a sus comunidades, a sus amigos, a sus familias. Algo tan sencillo. ¿Ustedes creen que transformar el mundo con el tema del agua se hace tan sencillo como cambiando el tamaño, por ejemplo, del tanque del baño? O si no es capaz de cambiar el tanque, meta una botella de tantos litros de agua, métala con agua con arena y eso hace que se suba el nivel del agua, gasta menos agua en cada vaciada, por ejemplo, cambiar las luces por luces blancas, el tema de la comida, si no la va a consumir, pues métala a la nevera y el otro día la usa, o regala la que no necesita, o comparte con su familia la que no se va a comer. Evitar mucho el tema de consumir lo que no se necesita. Entonces son pequeñas acciones que realmente sí pueden transformar ese mundo, como les decíamos, cercano. Y como le decía a un amigo que se llama Nelson, que en este momento está en Boston, que lo conocí en Don Matías cuando fui joven y coordinador de juventud, él decía, quizás no pueda transformar el mundo, pero haré la diferencia en el pedacito que me tocó. Entonces hay que tener esa claridad, tu mundo es ese entorno de todos los días. Entonces hagamos la diferencia en ese lugar que nos tocó. ¿Tú crees que los jóvenes hoy en día, y es una perspectiva que de pronto desde la academia muchos lo tienen, y es la generación que viene quiere todo rápido, quiere todo ya, y les falta esa virtud, Paciencia. ese don de la paciencia? Porque, por ejemplo, todos sabemos cómo se hace la semilla de cacao como es, ¿no? Que es horrible y es fea si uno la come. Pero ¿qué hace el artesano del chocolate? Con paciencia y con un método, pero con un proceso largo, puede hacer una buena chocolatina, de un muy buen cacao. Hoy en día la generación puede ser acelerada y querer todo ya, resultados inmediatos, que si a los 25 años no soy el vicepresidente de tal, entro en una vida frustrada. Hemos perdido esa conexión con lo trascendente y con lo, podríamos decir, filosófico, de una filosofía de vida,
o de una vida que en verdad veamos cuál es el sentido de ella. Sí, estoy muy trascendental. No, Sí, está- sí, Perdón. Carlitos, pero Carlitos está muy siempre, bueno. siempre sale con preguntas. No, está muy porque- bueno porque acá ya finalizando nos podemos volver trascendentales. A ver, varias cosas. Realmente yo hago un análisis. Estamos en la sociedad de los 15 segundos del TikTok. O sea, un TikTok dura promedio 15 segundos. Entonces ya eso va a durar un reel. Tu historia quieres que dure 15 segundos porque si dura más no te lo van a ver. Y si tú vas a alguien que te asesora en contenido, te dice que no dure más de 15 segundos, ojalá 30. Y si es un minuto, tiene que ser muy bueno. Un ejemplo, en el tema de cómo atraer la atención. Entonces, digamos que los jóvenes, como ven que el mundo va tan acelerado, también tiene una influencia en sus dinámicas. Pero entonces, yo voy a hablar de las virtudes y también de lo negativo que tiene este mundo hiperconectado y de las redes sociales. Entonces, primero, claramente quiere acelerar a los jóvenes porque cuando ellos ven y entran a las redes sociales y ven a los influencers, claro, ven jóvenes de muy poca edad que tienen unos resultados increíbles. Entonces yo me voy a ver diferentes influencers o artistas. Entonces Maluma tiene 28, 27 años y desde los 17 años empezó su carrera exitosa y a los 23 ya era una persona millonaria que triunfaba. Entonces esto a algunos los frustra, a algunos los inspira porque dicen, si él puede, yo puedo. ¿Cierto? Entonces está como con esa de uno que me genera esa frustración de, como tú decías, a los 25 no ser algo, pero es porque, claro, estoy rodeado de referentes, de influencers que me dicen, no, es que yo lo hice, usted también lo puede. Entonces, si yo no lo hago, me frustro. Entonces hay que tener esas dos. Uno, que lo tengo de referente positivo para seguir esos pasos. Muchas veces es muy importante esos referentes, pero no creer, y lo que les decía al inicio, que si una persona lo realiza en X edad, en X tiempo, debe ser igual. No. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué me pasó? Resulta que como me salí de la ingeniería y me retiré casi un año, yo volví a retomar clases como a los 21, 22 años, donde muchos de mis compañeros que nos graduamos a los 17 del colegio ya se estaban graduando. Yo ahí sentí un poco de frustración porque veía que ya todos estaban adquiriendo ese escalón profesional, la meta de todos los de mi pueblo, y yo no. O sea, yo decía, yo sí estoy haciendo las cosas bien. Eso me frustró en cierto momento, pero seguí. Pero aparte de eso, una carrera dura 5 años, pero como me puse a viajar por el mundo, que también es algo positivo, entonces fui parando materias, paré un par de semestres y me gradué a los casi 7 años, no en 5, sino en 7. Entonces yo veía que aparte con los que yo inicié mi pregrado, ya se estaban graduando, pero aparte de eso, me gradué a los 20, eso me gradué en 2020, tengo 30, o sea, a los 27 años. Imagínate, 4 años después de lo que el resto se graduó. Entonces yo veía que todo el mundo ya era profesional, iba adquiriendo logros y yo nada que me graduaba. Pero luego llegué a los 27 y de una llegué al tiempo a Bogotá, empecé mi maestría y a los 30 años me gradué de la maestría. Y muchos que hicieron ese pregrado a los 23 hoy no tienen maestría. Un ejemplo, o sea, mira cómo los ritmos son diferentes, pero los logros también pueden ser diferentes. Entonces, no porque alguien cumplió el primer checklist, él va a seguir escalando, ¿no? Quizás ahí entró en una zona de confort. Pero nada, yo no me rendí, seguí luchando, hice una transición dura porque trabajar, estudiar, una nueva ciudad, sin amigos, sin familia, es un gran reto, pero eso ayuda a salir de la zona de confort, inclusive te impulsa, te da ese gancho adicional. Pero entonces retomando a lo inicial de ese tema de lo rápido, también está el tema de que muchas veces nos enfrascamos en esa línea de que debo cumplir esos factores o de la presión social. Hay un escritor que se llama Mario Mendoza y tiene un video de 4 o 5 minutos que él habla habla del carpe diem, vivir un día a la vez. O sea, usted viva el día de hoy porque ese es el día que usted tiene. Usted no sabe si mañana muere, si usted mañana tiene un accidente, su vida cambia. Entonces, dar lo mejor cada día. Solo que a mí se me queda ese fragmento y esa frase del carpe diem. Y por otra parte, también hay que renunciar a esas versiones que quizás no somos, pero que nos han dicho que somos. A mí me tocó morir a la versión de mis profes de que yo iba a ser ingeniero civil. Eso a mí me costó porque mi mamá se endeudó, como les decíamos, bajos recursos. Yo me frustré porque lo mismo, yo todavía no tenía 18, yo no trabajaba, mi mamá endeudada. Pero entonces me tocó renunciar a eso que yo no era, que yo sabía que no quería, para renacer a otra versión que hoy me dice, usted está acá en Bogotá y está triunfando, tiene logros personales, profesionales, pero que también está aportando a la vida positiva de otras personas. Entonces mi mensaje frente a este tema y frente a la reflexión que nos plantea Carlos es a que primero se disfruten su vida en el día a día,
que disfruten lo que tienen, que valoren eso que ustedes tienen, porque muchas veces uno dice, no, es que a mí me hace falta esto, esto y esto, pero uno no se levanta agradeciendo, yo tengo esto, esto y esto. Y retomo Mario Mendoza, él nos decía, uno no se levanta y no se da cuenta que usted tiene la vida, usted no se da cuenta que respira y que si usted no respira se muere. Entonces cuando uno es consciente primero de que está vivo, de que tiene sus manos, de que tiene sus pies o de que tiene la vida misma con la que puede salir adelante, porque hay personas que, por ejemplo, tienen alguna llamémosla movilidad reducida, pero ellos salen adelante. Hay gente que uno lo ve que maneja, que trabaja, que realiza sus habilidades y uno dice, si alguien que tiene una dificultad puede, yo, ¿por qué no? Que tengo todo físicamente, en salud, tengo mi familia. Entonces, es el mensaje a que crean de que ustedes sí pueden y de que la vida está hecha para que ustedes puedan. Y me decía mi mamá algo que nunca me olvida, no se preocupe, ocúpese. Y yo desde ese día, ahí sí, porque yo veía mucho con el futuro, ¿qué va a pasar si no hago esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me dejaba pensando todo el día, pero no hacía. Ya me decía, no se preocupe, ocúpese. A mí nunca me olvida esa frase. Entonces yo siempre la llevo, o sea, siempre presente de estar mirando qué puedo hacer, no estar quieto, sino estar proactivo frente a algo que quizás en el día puedo hacer, dedicarme tiempo a mí mismo, pero no estar siempre pensando. Esa pensadera uno lo deja y lo nubla, hay que quitar esa nubla mental y seguir adelante día a día. Sí, eso es correcto. Yo creo que a mí a principio de año me pasaba algo así, ¿no? Como que pensaba y pensaba. Y ahorita le decía a Carlitos, hombre, estoy corriendo acá, grabando acá, voy a trabajar, después estoy corriendo para el otro lado. Y eso me ha mantenido muy activo, pero el mayor reto también es mantener esos espacios personales y ese vive el día a día, porque uno no solo puede dedicarse a trabajar, a ser el director del podcast, a ser el empleado, a ser, sino también a ser el amigo, a ser el hijo, ¿no? Eso es súper, súper importante, pero bueno, voy a cortar un poquito la reflexión porque tengo un interés particular y es que quiero que nos cuentes qué hace el gerente de juventudes del IDEPAC. ¿Qué relación tendrían nuestros oyentes con el gerente de juventudes del IDEPAC y de pronto organizaciones como la JCI? Perfecto, entonces, la Gerencia de Juventud del IDEPAC, entonces, ¿qué significa IDEPAC? Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal. Entonces, ese es el instituto que tiene Bogotá para promover todos los temas de participación, desde juntas de acción comunal, mujeres, comunidades étnicas, grupos organizados, formales e informales o inclusive no organizados, jóvenes, organizados, no organizados, y es allí donde entra la gerencia y promueve el fortalecimiento de esas organizaciones que están en el territorio a través de un modelo que tenemos de fortalecimiento de organizaciones sociales y lo que hacemos no es solamente identificarlas, sino también brindarles asistencia técnica, formación, en algunos casos incentivos, como actualmente son los incentivos del Fondo Chicaná, que son incentivos de cerca de 7 millones, que un kit tecnológico que tiene micrófono, mixer, cámara, tiene un parlante, tiene un computador, tiene una pantalla, para que los jóvenes, hoy a través del mundo de la tecnología, pues puedan sistematizar, capturar lo que realizan y compartirlo con el mundo. El IDEPAC también lo que hace a través del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la ley que regula todo el tema juventud, apoya el fortalecimiento de los consejos de juventud. Bogotá tiene 20 consejos de juventud, cerca de 350 consejeros que representan todos los intereses, grupos étnicos, grupos políticos, grupos organizados, jóvenes independientes y las plataformas de juventud, que son las redes de jóvenes, o sea, que se reúnen los representantes de las organizaciones juveniles de cada localidad en una plataforma y que entre ellos generan asambleas de juventud, crean agendas de juventud, que es esa línea o necesidades que ellos tienen y propuesta frente al territorio. Y lo que hace el IDEPAC es acompañar desde el tema técnico para que esto pueda ser realidad, desde lo técnico, desde lo humano, también desde lo presupuestal, para que estas instancias no se queden en papel. Hay una gran reflexión. Muchas veces las leyes se quedan en papel porque finalmente es lo que dice una ley, pues cúmplase, ejecútese y cúmplase. Nosotros hemos querido que la juventud no sea una instancia más, de que estos consejeros o estas organizaciones sean una instancia más, sino darles incidencia real, que puedan incidir en los tomadores de decisiones de la ciudad y que a través de los mecanismos y de las instancias que nos brinda la ley, ellos puedan, como les decimos, no solo representar a la juventud, sino incidir en esas decisiones y en las acciones que van a transformar de manera positiva sus localidades y la ciudad de Bogotá. Que a mí me encanta en las publicaciones poner un último mensaje que nos dejes. Deja un último, te voy a dar un minuto para que pienses el último mensaje que le des a todos nuestros oyentes, que los impacte, que de pronto tú quieras dar y quieras aprovechar ese espacio. Entonces me encantaría escuchar eso. Nos has dado muchísimos, pero quiero que nos resumas un mensaje
Ok. que nos llegue a todos. No, de manera muy breve ya para finalizar, de nuevo, crean en sus sueños, trabajen en ellos, plásmenlo en papel para que de sueños pasen a una meta. Nunca se rindan ante el primer obstáculo. Recuerden que cada proceso es eso, es un proceso que no siempre es lineal, siempre va a tener subidas y bajadas. Recuerden que no están solos, apóyense en sus amigos, en sus familiares. Siempre estén, como lo decía Carlos, formándose. La educación no sirve únicamente para adquirir conocimientos, sino para aprender a pensar y resolver problemas y poderle enseñar a los demás. Y como lo decía, retomando la frase que es la que más me gusta, que es la de Eduardo Galeano, y es que muchas personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Así que los invito a que hoy se unan con esas personas pequeñas en sus territorios, en sus barrios, y empiecen a hacer esas acciones pequeñas que no solo van a transformar el mundo que los rodea, sino sus propios mundos. Ese es el primer mundo que hay que transformar. Luchen por ello y siempre van a tener acá un aliado. Aprovecho para compartirles mis redes si me quieren escribir y seguir. Es @DarwinFarut. Farut termina en TH. Estaré atento pues si hay disponibilidad por si algún día pues desean hablar. Siempre será bueno también aprender de ustedes. Bueno, y ahí lo tienen, una conversación inspiradora con Darwin Farut Hoyos Palacios, un líder dedicado a impulsar, un líder dedicado al cambio, un líder de corazón, creo yo. Carlitos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en estos espacios y todos muy invitados siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, @JCI Bogotá, y a estar conectados con nuestro podcast, su podcast Héroes sin Capa. Descubre Héroes sin Capa en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No te pierdas ni un solo episodio. Acompáñanos en esta emocionante aventura y síguenos en nuestras redes sociales @JCI Bogotá en Instagram y Facebook.